El día comenzó como tantos otros para Samuel, con el primer bus de las 5:10 de la madrugada, los dedos aún dormidos y los zapatos húmedos por el rocío acumulado en las aceras de un barrio que nadie graba en las postales. Tenía 47 años, el rostro arrugado por el sol y los silencios, y la espalda encorvada de haber cargado demasiado durante demasiados años. Pero sus ojos, profundos y oscuros, conservaban un brillo. Uno leve, casi escondido. Como una promesa que se niega a apagarse. Ese brillo tenía un nombre, Valeria. Valeria tenía 8 años, y cada mañana se despertaba antes de que sonara el despertador, como si supiera que su padre la necesitaba con energía. Vivían en un piso modesto, con muebles heredados, tazas desconchadas y más cariño que espacio. Samuel le preparaba el desayuno mientras repasaba mentalmente sus tareas del día: cortar el césped del campo de hockey, revisar los aspersores del jardín central y, si el tiempo alcanzaba, limpiar las hojas secas de la entrada principal del colegio. Porque Samuel no trabajaba en cualquier lugar. Trabajaba en el Colegio San Alberto, una institución de élite donde los niños llegaban en coches con chofer y los padres no saludaban al personal de limpieza. Había conseguido el empleo hacía 3 años, tras la recomendación de un antiguo compañero de obra. Desde entonces, su vida giraba en torno a ese campus perfecto: árboles podados al milímetro, estatuas de mármol importado y un silencio pulido que se rompía solo con las risas de los niños. Un mundo donde él era invisible. Pero eso no le molestaba. Porque en ese mismo colegio, gracias a una beca total anónima gestionada por una ONG, estudiaba Valeria. Nadie sabía que era su hija. Ni siquiera sus profesoras. Él mismo pidió que no lo mencionaran. «No quiero que la traten diferente», dijo. «Quiero que la vean por lo que es, no por quien limpia el patio». Cada día, mientras ella entraba con su uniforme impecable, él la observaba a lo lejos, fingiendo revisar los arbustos. Ella también lo veía. Pero nunca se acercaban. Se hablaban por los ojos. Y eso les bastaba. Valeria era brillante. Amable. De esas niñas que hacen preguntas profundas y abrazan sin razón. Samuel la educó solo desde que tenía 2 años. Su madre, Julia, se fue una mañana y no volvió. «Demasiada carga», dijo en una nota escrita con letra apurada. Samuel nunca habló mal de ella. Se fue porque no supo quedarse. «Pero tú estás aquí. Y eso me basta». Aquel lunes parecía igual a todos. Samuel llegó antes que nadie. Se colocó los guantes, la gorra deshilachada, y comenzó a podar el seto junto a la entrada del auditorio. A las 8 en punto, comenzaron a llegar los primeros coches. Mercedes, Audi, BMW. Niños bostezando con mochilas de diseño, padres hablando por auriculares, profesora sonriendo con la mandíbula tensa. Samuel apartaba la vista. No porque se sintiera menos. Porque no quería incomodar. En ese mundo, el silencio era su escudo. A media mañana, mientras limpiaba los escalones del ala norte, escuchó un zumbido proveniente del sistema de riego. Una de las bombas hacía un ruido extraño. Se acercó al cuarto técnico, abrió la puerta y comprobó que una válvula perdía presión. «Si esto revienta, el jardín central se va a inundar», pensó. No había tiempo que perder. El acceso más rápido al cuarto de control pasaba por un pasillo interior que conectaba directamente con el ala administrativa. Estaba prohibido para el personal de mantenimiento. Pero Samuel no podía esperar a que llegara el jefe de instalaciones. Tomó la decisión: cruzaría el pasillo. Sería solo 1 minuto. Al girar la esquina, la puerta del salón de actos estaba entreabierta. No lo sabía, pero ese día se celebraba una conferencia con alumnos y padres en el auditorio secundario. Invitados especiales. Cámaras. Un discurso del director. Al cruzar por error la entrada, Samuel tropezó con un cartel de cartón apoyado en el suelo. El cartel cayó, haciendo un estruendo seco. Todos los ojos se giraron hacia él. El director, el señor Herrera, detuvo su discurso. Un hombre alto, elegante, con voz de mando y cejas gruesas. Lo miró con desdén. «¿Se puede saber qué hace usted aquí?» Samuel se quedó quieto. «Perdón, señor. Es una emergencia en el sistema de riego». «Solo cruzaba para... ¿Una emergencia?», interrumpió el director, elevando el tono.
¿Quién le ha dado permiso para interrumpir este acto? Cree que puede entrar como si esto fuera su casa. Algunos alumnos soltaron risitas. Samuel bajó la mirada. Solo necesitaba pasar para llegar al cuarto técnico. Pues no lo va a hacer. Salga ahora mismo por donde vino. Este no es su lugar. Valeria estaba allí, sentada en la segunda fila, junto a sus compañeros. Había reconocido a su padre en cuanto entró. Su rostro cambió. De orgullo, a susto. De susto, a rabia contenida. Las manos le temblaban. Nadie sabía que ese hombre era su héroe. Nadie sabía que ese intruso era quien le leía cuentos cada noche. El director no paraba. Esto es lo que pasa cuando se le da libertad a cualquiera. Uno intenta mantener la excelencia y el desorden entra por la puerta. Algunos adultos aplaudieron con incomodidad. Samuel no se defendió. Solo asintió y dio un paso atrás. «Perdón», dijo. «No volverá a ocurrir». Y en ese momento, la voz que rompió el silencio no fue la del director, ni la de Samuel. Fue la de Valeria. «Él es mi papá». El auditorio enmudeció. Valeria se puso de pie. El uniforme le colgaba flojo. Las lágrimas ya corrían por sus mejillas. Caminó, firme, hacia el escenario. Todos la miraban. Nadie respiraba. Se paró junto a su padre. Le tomó la mano. Y dijo: «Nadie tiene derecho a hablarle así. Él limpia este colegio todos los días para que ustedes caminen sin ensuciarse. Él me enseñó a leer, a respetar, a no tener miedo. Él me da todo, aunque nadie lo vea». Samuel tragó saliva. Intentó hablar. No pudo. El director retrocedió un paso. Valeria no sabía qué, pero ella lo interrumpió. «Claro que no. Porque no mira a nadie que no tenga corbata». Un profesor intentó intervenir. Una madre se tapó la boca con la mano. El silencio era espeso. Incómodo. Pero dentro de él, algo se rompió. O se construyó. Nadie lo sabía aún. Pero lo sabrían. Durante unos segundos, nadie dijo nada. El aire en el auditorio estaba cargado de electricidad. La revelación de Valeria se había colado en los corazones de todos los presentes como un rayo inesperado. Los ojos clavados en la niña y su padre, de la mano en medio del escenario, se llenaban de desconcierto. Algunos profesores intercambiaban miradas incómodas, otros bajaban la vista. Pero nadie se atrevía a dar el primer paso. Fue el director Herrera quien rompió el silencio. Tosió 2 veces y forzó una sonrisa que no llegó a los ojos. «Valeria, entiendo tu emoción. Pero esto no es lugar ni momento». Se giró hacia el público, como buscando validación. «Les pido disculpas por este incidente. Les aseguro que tomaremos medidas para que...» «¿Medidas?», interrumpió Valeria, todavía tomada de la mano de Samuel. «¿Qué medidas va a tomar? ¿Le va a prohibir trabajar por ser mi papá? ¿Por no usar corbata como usted?». La sala, esta vez, no aplaudió. Solo observaba. Samuel susurró: «Hija, por favor». Pero ella no lo soltó. «Estoy cansada de ver cómo lo tratan como si fuera invisible. Como si no tuviera nombre. Como si fuera parte del suelo. Pero yo sé quién es. Y ustedes también deberían saberlo». El director intentó recuperar el control. «Vamos a hablar con tus padres, Valeria. Este no es el momento». Samuel intervino. «Soy su padre. Y tiene razón. No quise causar problemas. Solo necesitaba pasar. Pero agradezco que me haya defendido». La madre de uno de los alumnos se levantó. Una mujer alta, rubia, con vestido caro y mirada severa. «Esto es inaceptable», dijo. «¿Cómo permiten que los empleados circulen por zonas donde están nuestros hijos?». El murmullo volvió. Pero esta vez, otra voz femenina la enfrentó. Era la profesora de literatura, una mujer joven, nerviosa, pero firme. ¿Y desde cuándo ayudar en una emergencia se considera una amenaza? Lo que pasó hoy no es culpa de Samuel. Es culpa nuestra, por no haberlo visto antes. El director se giró hacia ella. «Profesora Lucía,
Creo que está cruzando una línea. No, usted la cruzó cuando gritó delante de alumnos a un hombre que solo hacía su trabajo. Lo que no soportó fue que alguien como él entrara en un espacio que usted cree que no le pertenece. Otra profesora asintió. Luego un alumno levantó la mano. Yo también lo he visto trabajando. Siempre es amable. Nunca dice nada. Y ahora entiendo por qué. La reunión fue suspendida. El público se fue en silencio. Sin discursos. Sin aplausos. El director se encerró en su despacho. ¿Y Samuel? Samuel caminó con su hija por el pasillo central del colegio. Por primera vez en 3 años, nadie evitó mirarlo. Nadie fingió no verlo. Esa tarde, se sentaron juntos en la banca de la entrada, como padre e hija. ¿Estás bien?, le preguntó ella. Nunca estuve mejor, respondió él, con la voz quebrada. Pero no todo fue alivio. Al día siguiente, al llegar a su puesto, Samuel fue llamado a la oficina de recursos humanos. La directora del área, una mujer seca con gafas delgadas y dedos inquietos, le ofreció un café que no aceptó. Samuel, queremos agradecerte por tu trabajo. No vamos a tomar medidas disciplinarias. Pero sí necesitamos que entiendas la incomodidad que ha generado todo esto. ¿Incomodidad?, preguntó él. Sí. Hay padres molestos. Y miembros de la Junta que consideran inapropiado que un empleado se vincule emocionalmente con una alumna dentro del horario escolar. Samuel respiró hondo. Es mi hija. Lo entendemos. Pero no lo sabíamos. Y ese es el punto. Aquí tenemos normas, protocolos, jerarquías. La cercanía puede interpretarse como una ruptura del orden. Samuel se levantó. Lo que se rompió fue el silencio, no el orden. Salió sin esperar respuesta. Esa misma tarde, Valeria fue citada por la orientadora escolar. Le preguntaron si se sentía avergonzada, si se sentía presionada, si estaba segura de querer seguir hablando del tema. Valeria respondió: lo que me avergüenza es que lo traten como si fuera un secreto sucio. No lo es. Es mi papá. Y es mejor persona que cualquiera de ustedes que se esconde detrás de un escritorio. Los rumores comenzaron a circular. Algunos padres se quejaban en grupos de WhatsApp. ¿Cómo permiten esto? ¿Van a revisar los antecedentes del personal? Otros defendían a Samuel. Mi hijo llegó a casa y me dijo que el jardinero es un héroe. Las redes sociales recogieron la historia. Una madre compartió un vídeo casero del momento en que Valeria abrazaba a su padre. En menos de 24 horas, se volvió viral. La niña que rompió el protocolo por amor, decían los titulares. Un periodista se presentó en la casa de Samuel. Querían entrevistarlo. Él dijo que no. Yo no soy historia. Soy persona. No necesito fama. Solo respeto. Pero Elías, el reportero, dejó su tarjeta. Si algún día quieres contarla tú, a tu manera, llámame. En el colegio, la tensión se cortaba con cuchillo. Algunos profesores evitaban a Samuel. Otros lo saludaban con nerviosismo. El director, desde el incidente, no volvió a dirigirle la palabra. Valeria, en cambio, caminaba con la cabeza más alta. Algunos niños se le acercaban con timidez. ¿De verdad es tu papá? ¿Él te enseña en casa? Una compañera le dejó una nota en la mochila. Tu papá es increíble. Ojalá el mío me mirara así. Samuel pensaba mucho. En el parque. En el autobús. En la sala vacía de mantenimiento. Se preguntaba si había hecho mal en callar durante tanto tiempo. Si proteger a su hija del prejuicio había valido más que enseñarle a resistirlo. Pero cada vez que ella le tomaba la mano en casa, la duda se disipaba. Porque lo que construyeron juntos no necesitaba permiso. Solo verdad. Una tarde, tras terminar de regar los jazmines del patio trasero, una profesora se le acercó. Era Lucía, la de literatura. ¿Tiene un minuto? Samuel asintió. Solo quería decirle que admiro mucho lo que hizo. Y lo que su hija dijo. Samuel bajó la cabeza. Ella solo dijo lo que yo no me atreví a decir.
Lucía lo miró. ¿Le gustaría participar en el club de lectura de los viernes? Sé que no es su función, pero creo que los alumnos necesitan escuchar otras voces. Samuel dudó, pero luego asintió. Si puedo leer, voy. Esa fue la primera vez que Samuel se sentó en una sala con estudiantes y habló. Les contó sobre su infancia, sobre cómo aprendió a leer con los libros viejos que su madre encontraba en la basura, sobre cómo soñaba con ser maestro, pero tuvo que dejar la escuela para trabajar. Los alumnos escuchaban en silencio. Uno de ellos, al final, le dijo: «Usted enseña más que muchos de los que están aquí». Esa noche, Valeria lo abrazó más fuerte que nunca. «Hoy me contaron lo que dijiste en el club». Estaban todos emocionados. Samuel le acarició el cabello. «Nunca imaginé estar en ese lugar. Pero si tú estás ahí, yo también quiero estar». Valeria sonrió. «Ya no tienes que esconderte, papá. Ya todos saben quién eres». Y Samuel, por primera vez en su vida, sintió que su nombre tenía eco. Lo que había empezado como un gesto de amor entre padre e hija se había convertido, sin que ellos lo buscaran, en una marea que no dejaba de crecer. El vídeo de Valeria gritando «Él es mi papá» y abrazando a Samuel frente a todo el auditorio alcanzó más de 500.000 de visualizaciones en 3 días. No había música de fondo. No había edición. Solo verdad cruda y desarmante. La gente no podía dejar de verlo. Lo he visto 10 veces y aún lloro. Ojalá todos los padres fueran así. Gracias por enseñarnos dignidad sin odio. Los comentarios no paraban. Algunos pedían que Samuel fuera premiado. Otros querían conocer más de su historia. Y, como era de esperarse, también surgieron los detractores. Puro teatro para quedar bien. ¿Y si es todo inventado? Un jardinero en una escuela de élite, qué casualidad. Pero el ruido no opacó la verdad. En el colegio, la viralidad del vídeo puso a todos nerviosos. La junta directiva pidió una reunión urgente con el director Herrera. Querían controlar daños. La reputación del centro estaba en juego. No podemos permitir que nos tilden de elitistas. Debemos emitir un comunicado. El director, presionado, accedió a grabar un vídeo. En él, con tono ensayado, dijo: «Desde el Colegio San Alberto reafirmamos nuestro compromiso con la inclusión, el respeto y la diversidad. Lamentamos cualquier malentendido ocurrido en fechas recientes». No mencionó a Samuel. No mencionó a Valeria. Pero todos sabían a qué se refería. El público lo notó. Suena vacío. ¿Y el perdón dónde está? ¿Malentendido? Fue un acto de humillación pública. La ola de críticas no bajó. Una periodista del Telediario Nacional se acercó a Samuel a la salida del trabajo. Esta vez él accedió a hablar. No en directo. No con luces. Solo una charla en el parque, con un micrófono oculto. «Quiero que la gente escuche esto como si lo oyera en la calle», dijo. En la entrevista contó su historia desde el principio. Su infancia sin libros. Su primer trabajo limpiando autobuses. El día que nació Valeria. La soledad. La lucha por obtener la beca. Y el pacto silencioso que hicieron los dos para no llamarse papá e hija dentro del colegio. No quería que la juzgaran por mi uniforme. Pero ella decidió que ya no quería esconder nada. Y no la culpo. Yo también estoy cansado de esconderme. La entrevista fue emitida en la noche. No tuvo música. No tuvo edición dramática. Solo planos lentos, pausas, y la voz de Samuel diciendo cosas que muchas personas pensaban pero nunca decían. No quiero ser héroe. Quiero que un día nadie tenga que ser valiente para contar quién es su familia. Las redes estallaron. La historia cruzó fronteras. Portales de Argentina, México, Colombia, Italia e incluso Japón tradujeron el vídeo. El jardinero que dignificó la paternidad, titularon algunos. La niña que rompió el silencio del privilegio, dijeron otros. Pero con la fama llegaron también las grietas. Samuel comenzó a notar que algunos compañeros de trabajo lo evitaban. Otros lo felicitaban en voz baja, como si temieran ser vistos haciéndolo.
La empresa de limpieza que lo contrataba le pidió bajar el perfil. Samuel, entendemos que te hiciste conocido, pero recuerda que aquí estás para trabajar, no para dar discursos. Él no respondió. Solo pidió que le dijeran si había hecho algo mal. No supieron qué decir. Pero empezaron a reducirle horas. Valeria notó el cambio. ¿Te están castigando? Samuel negó. Me están enseñando que hay cosas que aún no saben cómo ver. Ella no entendió del todo, pero supo que algo estaba pasando. A los pocos días, recibió en su taquilla una nota anónima. «Tu papá limpia baños, ¿también lo vas a besar delante de todos?» Valeria no lloró. Guardó la nota. Y al llegar a casa, se la mostró a Samuel. «¿Qué hago con esto?» Él la miró largo rato. «Lo que quieras. Pero lo que tú hagas va a enseñar más que lo que ellos escriben». Al día siguiente, Valeria pidió hablar en la asamblea escolar. Subió al escenario sin papel, sin permiso, sin miedo. «Me dejaron esta nota», dijo, mostrando el papel arrugado. «Pero yo no me avergüenzo. Yo no escondo. Yo muestro. Porque mi papá no limpia baños. Mi papá limpia la vergüenza de los que no saben lo que es ganarse la vida con dignidad». Silencio. Luego aplausos. Luego lágrimas. Luego, una ovación. Lucía, la profesora de literatura, la abrazó al bajar del escenario. «Tu voz está sanando más que muchos libros». El colegio no supo cómo reaccionar. Algunos padres exigieron sanciones. Otros enviaron cartas de apoyo. La junta directiva intentó lavar su imagen. Le ofrecieron a Samuel un puesto de coordinación. Más salario. Menos exposición. Pero con una condición: no hablar más del tema. Samuel rechazó la oferta. «No vine a subir de puesto. Vine a ganarme el pan. Y el silencio, ya no me lo pueden comprar». Una fundación educativa le ofreció dar charlas sobre dignidad laboral en centros de formación. Aceptó. No para hablar de él, sino para hablar de todos los que se rompen la espalda cada día sin que nadie les dé las gracias. La limpieza no es solo un trabajo. Es una forma de cuidar. Y quienes cuidan merecen ser vistos. Una mañana, al llegar al colegio, encontró en su casillero un sobre blanco. Dentro, una carta escrita a mano. «Estimado Samuel, nunca antes me había detenido a hablar contigo. Pero después de lo que vi, después de escucharte, he cambiado muchas cosas. Ya no reprimo a mis hijos cuando me hacen preguntas incómodas. Ya no bajo la mirada cuando veo injusticias. Solo quería decirte, gracias. Por ser. Por resistir. Por mostrar». No había firma. Ese día, Samuel podó los arbustos del patio como siempre. Pero por primera vez, varios alumnos pasaron y lo saludaron por su nombre. Uno le dijo: «Hola, don Samuel». Otro: «Gracias por lo de ayer». Uno más: «Mi mamá dice que usted es valiente». Samuel no sabía qué responder. Solo asentía, con los ojos húmedos. Por la tarde, mientras merendaban juntos, Valeria sacó un dibujo. Era él. Con gorra. Con escoba. Pero también con capa de superhéroe. «Es para colgar en el colegio», dijo. «¿Crees que me dejen?» Samuel se rió. «Si no te dejan, lo colgamos en la luna». Valeria sonrió. «¿Y si la luna también tiene gente que no saluda a los jardineros? Entonces iremos tú y yo a enseñarles». La fama nunca fue un objetivo. Ni un deseo. Para Samuel, se sentía más como un ruido que interrumpía la paz que tanto le había costado construir. Cada nuevo mensaje, cada nuevo artículo con su nombre en mayúsculas, lo hacía sentir más lejos de sí mismo. Valeria, en cambio, parecía más firme que nunca. Hablaba con sus compañeros, escribía en su diario, y empezó a pedirle a su padre que le contara su historia con más detalle. «¿Cómo era tu casa cuando tenías mi edad? ¿Qué soñaba ser?» Samuel respondía con cuidado. No porque quisiera ocultar algo, sino porque algunos recuerdos dolían tanto como si hubieran ocurrido ayer. Un sábado por la mañana, cuando preparaban panqueques juntos, Valeria preguntó: «¿Tienes familia, papá, más allá de mí?»
Samuel dejó caer la cuchara en la masa. No por torpeza. Por impacto. No esperaba esa pregunta. La verdad era simple, pero no fácil. Hacía 20 años que no hablaba con su hermano mayor. Después de la muerte de su madre, se distanciaron. La pobreza, la migración, los silencios. Nada quedó claro. Solo una distancia que se alargó hasta parecer infinita. Esa misma tarde, sonó el teléfono. Un número desconocido. Samuel dudó. Contestó. La voz al otro lado dijo: «Hermano, te vi en la tele». El mundo se detuvo. Era Rubén. Su hermano. Estaba en una terminal. Vi una pantalla. No podía creerlo. Esa niña se parece a mamá. Hablaron por primera vez en 2 décadas. Lloraron. Se culparon. Se perdonaron. Rubén le contó que vivía en una provincia al sur, que trabajaba como herrero, que tenía 2 hijos y que su esposa había muerto hacía 3 años. Samuel le contó sobre Valeria, sobre Julia, sobre la escuela, sobre todo. Al final, Rubén dijo: «Voy a visitarte. Quiero conocerla. Quiero conocerte de nuevo». Y Samuel dijo que sí. Mientras tanto, en el colegio, la incomodidad institucional crecía. Las redes sociales no olvidaban. Cada vez que subían una publicación sobre sus logros académicos o deportivos, los comentarios estallaban: «Ya pidieron disculpas a Samuel». ¿Y la niña valiente? ¿Sigue trabajando el director? La reputación se resquebrajaba. La junta directiva, desesperada por apagar el incendio, propuso una medida: suspender temporalmente a Samuel con excusa de reestructuración interna. Le ofrecieron una compensación económica, el doble de su salario durante 3 meses. A cambio, debía firmar un acuerdo de confidencialidad. Samuel leyó el contrato en la cocina. En silencio. Valeria lo observaba desde la mesa. «¿Vas a aceptarlo?», preguntó. «Es mucho dinero». Samuel negó con la cabeza. «No puedo aceptar que me paguen por callar. Porque si callo, te enseño que lo que hicimos estuvo mal». Ella se acercó. Le abrazó por la espalda. «Entonces no firmes. Ya nos hemos acostumbrado a comer lentejas». Rieron. Pero por dentro, Samuel sentía rabia. Una rabia nueva. No por lo que le ofrecían. Por lo que intentaban borrar. Días después, Rubén llegó a la ciudad. El reencuentro fue silencioso, torpe, lleno de miradas que decían más que las palabras. Valeria lo recibió con curiosidad. «¿Tú también te pareces a papá?», preguntó. Rubén rió. «No tanto como tú». Pasaron la noche contando historias, viendo fotos viejas, reconstruyendo un pasado roto. Y en medio de todo, Samuel entendió que el perdón también puede ser una forma de empezar. Pero no todo era reconstrucción. La tensión en el colegio crecía. Algunos padres, molestos por la viralización, retiraron a sus hijos. Otros pidieron reuniones con la dirección. Querían explicaciones. Querían justicia. Querían limpieza, pero no la de los pasillos, la del prestigio. El director Herrera, presionado, convocó una asamblea general. Anunció su renuncia por motivos personales. No pidió disculpas. No nombró a Samuel. Pero todos entendieron. Ese día, un grupo de alumnos organizó una ceremonia no oficial en el patio. Plantaron un árbol en honor a Samuel. Un roble. Con una placa escrita a mano: «Por quien riega esta tierra con dignidad». Samuel no estaba invitado. Lo descubrió al día siguiente. Y se quebró. Valeria lo abrazó fuerte. «¿Lo ves? No te necesitan en el escenario. Ya estás sembrado». Samuel sonrió entre lágrimas. «Nunca me imaginé que alguien me plantaría un árbol». «Tú lo plantaste primero», dijo ella. «En mí». Una mañana, recibió una llamada del Ministerio de Educación. Querían que Samuel participara en un nuevo programa de formación sobre equidad escolar. No para hablar como experto, le dijeron, sino como testigo. Dudó. Luego aceptó. Viajó por varios colegios. Habló con maestros. Con directores.
con conserjes, con alumnos. A todos les contaba lo mismo: no quiero que me aplaudan. Quiero que me escuchen. Porque no hay transformación sin incomodidad. Y yo soy esa incomodidad. Un día, en un colegio rural, una niña levantó la mano y preguntó: ¿por qué lo echaron si solo estaba trabajando? Samuel pensó. Respondió: porque hay verdades que el poder no sabe cómo mirar. La niña escribió eso en su cuaderno. Años después, lo usaría como epígrafe en su tesis. Valeria crecía. Empezó a escribir, a leer poesía. Ganó un concurso con un texto titulado Mi papá se llama Silencio, pero yo lo grito fuerte. Samuel lo leyó llorando. Lo enmarcó. Lo colgó en la sala. ¿Está bien que grite?, preguntó ella. Sí, dijo él. Porque tú no gritas rabia. Tú gritas verdad. Rubén, su hermano, decidió quedarse un tiempo. Trabajaba con Samuel en pequeños arreglos. A veces compartían mate. A veces solo silencio. Pero era un silencio nuevo. No el de la distancia. El del reencuentro. La historia seguía viva. En periódicos. En redes. En el árbol del patio. Pero sobre todo, en ellos. En sus rutinas. En sus abrazos. En cada vez que Samuel se agachaba a recoger una hoja y algún niño se acercaba a ayudarlo. Y un día, sin previo aviso, recibió una carta con membrete oficial del colegio. Estimado Samuel, tras deliberación y por consenso, nos gustaría contar con usted como formador y responsable del nuevo programa de dignidad institucional. Esta es una invitación a caminar hacia el futuro con usted. Samuel no respondió de inmediato. Fue al colegio. Se paró frente al árbol. Lo tocó. Cerró los ojos. Y pensó: no es por mí. Es por los que vendrán después. Y entonces sonrió. El sol golpeaba sin piedad esa mañana cuando Samuel cruzó por primera vez las puertas del colegio sin uniforme. Llevaba una camisa prestada, pantalones que no usaba desde hacía años y un maletín que su hermano Rubén le había regalado con orgullo. No tenía nada dentro salvo una libreta en blanco y un bolígrafo. Para que escribas lo que otros quieren olvidar, le había dicho. Al llegar, algunos lo saludaron con timidez. Otros desviaron la mirada. Pero nadie lo ignoró. Y eso, para Samuel, ya era revolución. Había aceptado la propuesta. Sería el nuevo responsable del programa de dignidad institucional. Un nombre pomposo para algo que aún no existía. Su tarea era crear un espacio donde los estudiantes, el personal y los padres pudieran hablar de forma honesta sobre respeto, jerarquía, prejuicios y silencio. No era maestro. No era psicólogo. No era directivo. Era él. Y eso lo aterraba. La primera sesión fue con alumnos de secundaria. Lo recibieron con curiosidad. Algunos ya lo conocían. Otros solo lo habían visto en el vídeo viral. Samuel se presentó sin rodeos. No vengo a enseñarles nada. Vengo a escuchar y a contarles lo que nunca se cuenta. Les habló de su infancia, de cómo creció barriendo talleres y leyendo los periódicos viejos que su madre traía del mercado. Les contó que aprendió a escribir copiando etiquetas de productos en la despensa, que durante años creyó que no era inteligente, solo silencioso. Un alumno levantó la mano. ¿No se sintió menos por no estudiar? Samuel lo miró. Muchas veces. Pero aprendí que el saber no siempre está en las aulas. A veces está en sobrevivir. Hubo silencio. Luego, otro chico habló. Y luego otro. Y cuando terminó la hora, nadie quería irse. Pero fuera del aula, los cuestionamientos no cesaban. Un sector del profesorado murmuraba a espaldas. ¿Un jardinero dando charlas? ¿Y con qué formación? Esto ya parece una campaña política. Samuel lo sabía. No era tonto. Sentía las miradas, los comentarios disfrazados de elogios. Incluso algunos padres le escribieron correos cuestionando el programa. Uno decía: admiro su historia, pero no es educador. ¿Por qué está orientando a nuestros hijos? Esas palabras lo golpearon más que los insultos. Porque no eran abiertas. Eran insidiosas.
y activaban su herida más antigua, la de no sentirse suficiente. Esa noche, en casa, se encerró en la cocina. Releyó la carta del colegio. Pensó en renunciar, en volver a sus guantes, a la manguera, al silencio. Pero Valeria, como si lo supiera, apareció en la puerta con un dibujo. Era él, parado frente a una pizarra, con un corazón gigante detrás. «Esto lo hice hoy en clase», dijo. «La profe nos pidió que dibujáramos a alguien que enseña con el alma». Samuel la abrazó y decidió quedarse. Días después, organizó una sesión abierta para todo el personal. Docentes, administrativos, limpieza, seguridad. Un círculo de sillas en el gimnasio. Nadie obligado. Pero muchos fueron. Él habló poco. Escuchó mucho. Una profesora contó que su padre fue albañil y que lo ocultaba por vergüenza. Un guardia confesó que durante años comía en el baño para no incomodar en la sala común. Una cocinera lloró al decir que había trabajado allí 18 años sin que nadie aprendiera su nombre. Samuel no necesitó decir nada. Solo entregó servilletas. Y al final, les dijo, «No estamos aquí para que nos admiren. Estamos aquí para dejar de esconder la verdad de quiénes somos». La dirección, viendo el efecto, quiso sumarse. Le ofrecieron organizar una ceremonia institucional para celebrar la diversidad del colegio. Samuel aceptó, pero puso una condición: «No quiero discursos. Quiero testimonios». Le dieron vía libre. El día del evento, el salón principal estaba lleno. Alumnos, padres, personal, medios. Subieron al escenario trabajadores de limpieza, antiguos alumnos becados, una madre trans, un profesor que había ocultado su pobreza durante años. Todos contaron su historia. Sin filtro. Sin maquillaje. Sin pena. El cierre fue de Valeria. Subió con un texto escrito por ella. Se paró frente al micrófono y leyó. «Mi padre nunca tuvo aula, pero me enseñó a caminar sin bajar la cabeza. Nunca tuvo títulos, pero me enseñó a respetar. Él no grita, pero cuando habla, se escucha. Porque las palabras que vienen del corazón no necesitan volumen. Solo verdad». El aplauso fue unánime. Largo. Limpio. Verdadero. Esa noche, Samuel volvió a casa con una caja. Dentro, había cartas de alumnos, dibujos, flores secas, un diploma simbólico entregado por los alumnos que decía, «Al maestro del alma». Samuel lloró. Rubén, su hermano, lo abrazó. «Te lo dije. Ibas a enseñar, aunque no quisieras». Pero la historia no terminó ahí. Un medio internacional pidió entrevistar a Samuel. Querían grabar un documental. Él aceptó, con una condición: que también entrevistaran a Valeria, a Rubén, a Lucía, la profesora, y a los compañeros que lo habían visto antes en silencio. No quería ser el protagonista. Quería ser la puerta. Mi historia no es para aplaudir. Es para abrir. El documental se tituló La mano que sostiene la escuela. Fue emitido en varias plataformas. Y no tardó en viralizarse. Gente de todo el mundo escribía a Samuel. «Padres. Maestros. Estudiantes. Gracias por hablar. Mi padre también era invisible. Hoy le di las gracias al Señor que limpia mi oficina». Pero Samuel no se dejó llevar. Seguía despertándose temprano. Seguía regando el árbol que los alumnos habían plantado. Seguía abrazando a su hija cada noche. Y un día, sin previo aviso, recibió una llamada del Ministerio de Educación. Querían otorgarle la medalla al mérito cívico por su aporte a la transformación educativa del país. Samuel dudó. No por falsa humildad. Por respeto. ¿De verdad creen que merezco una medalla? La voz al otro lado respondió: «No solo la merece. La necesita este país». Valeria lo convenció. «No vas por ti. Vas por todos los que todavía no pueden contar su historia». Y Samuel, con la cabeza alta, aceptó. El día de la ceremonia amaneció templado, como si el cielo supiera que no debía interrumpir. Samuel se vistió con la misma camisa que usó en su primer día como responsable del programa de dignidad institucional.
Nada de trajes nuevos, nada de artificios. Quiero que me reconozcan como soy, no como esperan que sea, dijo. Valeria lo ayudó a abotonarse el cuello. Estás guapo, papá. Pero estás más guapo cuando te ensucias las manos, bromeó. Rieron juntos. Rubén los esperaba en la puerta, con un mate en la mano. ¿Listo para que te aplaudan sin que te pongas incómodo? Nunca voy a estar listo para eso, respondió Samuel. La ceremonia fue en el Teatro Nacional. Un edificio antiguo, con butacas de terciopelo rojo y lámparas colgantes como arañas inmóviles. Había cámaras, políticos, periodistas, gente con trajes que costaban más que todo el sueldo de un mes. Pero entre ellos también había estudiantes. Gente del colegio. Empleados de limpieza. Cocineros. Profesores. Amadou, el inmigrante cuya historia había visto Samuel en televisión meses atrás, también estaba allí. Vengo a aprender, le dijo. Vengo a verte cerrar lo que yo abrí. Se abrazaron. Dos hombres que nunca pidieron ser escuchados, pero decidieron no callar más. El acto comenzó con discursos de rigor. Palabras vacías de protocolo. Pero todos esperaban el momento. El nombre. Condecoramos con la medalla al mérito cívico a don Samuel Ríos. Por su ejemplo de dignidad, educación silenciosa y transformación social desde el gesto más humilde hasta la palabra más poderosa. Aplausos. Muchos. Samuel caminó lento hasta el escenario. Subió los escalones como quien sube a regar una planta. Sin prisa. Sin miedo. El ministro extendió la medalla. Samuel la tomó, pero no se la colocó. Tomó el micrófono. Gracias. Pero antes de aceptar esto, quiero decir algo. Silencio absoluto. Yo no soy especial. Soy consecuencia. Consecuencia de muchas puertas cerradas. De muchos, tú no puedes. De muchos, no es tu lugar. Vine aquí buscando trabajo. Pero encontré algo más. Encontré verdad. Encontré voces. Y sobre todo, encontré una hija que me enseñó a no esconderme más. Esta medalla no me la merezco solo yo. Esta medalla la merecen los que barren, los que cocinan, los que cuidan, los que enseñan sin ser nombrados. Esta medalla es por ellos. Y con ellos. Hubo lágrimas. Hubo aplausos de pie. Pero sobre todo, hubo un silencio denso. No de incomodidad. De respeto. Samuel bajó del escenario y se dirigió a Valeria. ¿Me la pones tú? Ella tomó la medalla y se la colocó con las manos temblorosas. Ahora sí parece superhéroe, susurró. Y él, por primera vez en toda su vida, se permitió sentirse orgulloso. Los días siguientes fueron tranquilos. El documental fue reemitido con escenas nuevas. El árbol del colegio creció más. Las hojas eran más verdes. O tal vez solo lo parecían. Samuel seguía yendo al colegio cada mañana. No siempre a dar charlas. A veces solo a saludar. A regar. A pasar. Porque entendía que el legado no es lo que uno deja cuando se va, sino lo que hace mientras está. Valeria crecía. Su voz era más firme. Su mirada más aguda. Un día, le mostró un texto. Lo escribí para ti, dijo. Samuel lo leyó en voz alta. Mi padre no tiene títulos, pero sabe lo que muchos olvidan. Mi padre no tiene estudios, pero me enseñó a ver lo que otros no miran. Mi padre no es famoso, pero su nombre vive en quienes aprenden a no tener vergüenza de su raíz. Mi padre no grita. Pero cuando habla, todos callan. Porque lo que dice no se enseña en ningún aula. Samuel cerró los ojos. Y comprendió que todo había valido la pena. Una tarde, cuando las clases habían terminado, se quedó solo en el patio. El árbol que los alumnos habían plantado ya tenía sombra. Se sentó bajo él. Sacó su libreta. Y escribió. Ya no me duele el silencio. Porque aprendí a hacer ruido con dignidad. Porque aprendí que la humildad no es esconderse, sino no tener que alzar la voz para que te escuchen. Cerró la libreta. Se recostó en el banco. El viento le movía la camisa. Y por primera vez en muchos años, sintió que el mundo no lo empujaba.
Lo abrazaba.